Estaba a media frase, explicándole al equipo técnico de Cemex nuestro cronograma de implementación, cuando Carlos Prieto se inclinó hacia adelante, me interrumpió y dijo, «Este será el último proyecto de Mateo con nosotros». Me quedé allí como un idiota, con el puntero láser todavía apuntando a la pantalla de proyección, mientras 30 ejecutivos ahora volvían sus ojos hacia mí como si acabaran de descubrir que era un estafador. Se me hizo un nudo en la garganta. Me quedaba media diapositiva, pero no podía moverme. No podía respirar. Sentí como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Carlos no me miró. Simplemente siguió bebiendo su agua con gas como si estuviera anunciando la pausa para el almuerzo. Forcé mi vista de vuelta a la pantalla y terminé mi presentación. Mi voz salió firme de alguna manera, aunque apenas podía oírla por encima del rugido en mi cabeza. Como pueden ver, dije, el plan de integración aumentó los márgenes de beneficio en un 42% en el mercado de prueba. Carlos seguía sonriendo con suficiencia. Sabía exactamente lo que había hecho. Eligió el único momento en el que no podía defenderme. No sin arruinar toda la presentación. Pero Guillermo Jiménez, el cliente, el que nos había confiado su mayor renovación digital en una década, no miró a Carlos, siguió mirándome a mí. Terminé, tomé un sorbo de agua y me senté. No toqué mi postre. Mis manos sudaban sobre la servilleta de lino. Carlos hizo una broma falsa sobre nuevas direcciones y como Mateo se estaba moviendo hacia cosas emocionantes, pero nadie se rió. Guillermo todavía no había apartado la vista de mí. No volví a hablar. No hice preguntas. No iba a montar una escena delante del cliente más importante que teníamos, pero mi mente iba a toda velocidad. Esto había estado preparándose. Carlos esperó hasta que estuve demasiado expuesto como para responder. Me habían arrojado debajo del autobús a media frase, y de alguna manera se suponía que debía sonreír mientras lo hacía. Guillermo picoteó su tarta de queso con el tenedor, luego se reclinó y miró a lo largo de la mesa. Pensé que estaba a punto de levantarse e irse. En cambio, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, ¿podemos hablar afuera? Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. No respondí en voz alta, solo asentí una vez y me levanté. Mi silla raspó ruidosamente contra la madera. Los ojos me siguieron al salir, pero ya no me importaba. Carlos no se movió. Actuó como si ya todo hubiera terminado, como si yo fuera solo una partida que se eliminaba de los libros. Pero si pensaba que me lo iba a tomar sin más, estaba a punto de aprender algo por las malas. Seguí a Guillermo por la salida lateral, pasando junto a una fila de impecables todoterrenos negros, hasta que nos detuvimos cerca de un muro bajo con vistas al estacionamiento. El cielo ya se estaba oscureciendo. No perdió el tiempo. Ese ha sido el despido más poco profesional que he visto en mi vida, dijo. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Lleva semanas buscando esto, dije. Intentó que ajustara nuestras proyecciones del tercer trimestre antes de la revisión de la Junta. Quería que pareciera que los números se estaban recuperando cuando no era así. Guillermo giró la cabeza hacia mí, todavía con cara de piedra. ¿Te negaste? Por supuesto que me negué. No falseo números para proteger el bono de alguien. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. La integridad ya no está de moda, dijo. Pero siempre he tenido debilidad por la gente que se aferra a las verdades incómodas. No sabía a dónde iba a parar esto, pero estaba escuchando. Sacó una tarjeta de visita y me la tendió. No tenía el nombre de una empresa, solo un logotipo que no reconocí. Presido una fundación, dijo. Solo por invitación privada. Financiamos innovación ética, startups, proyectos de infraestructura, sistemas antifraude. Cosas que evitan que el sistema se derrumbe sobre sí mismo. Miré la tarjeta, Fundación Vértice. Había oído el nombre una o dos veces, siempre en susurros. La gente no aplicaba. A la gente la seleccionaban. Necesitamos gente que diga verdades duras, dijo Guillermo. Y que las hagan valer. Miré el pavimento por un segundo. Me sentí como si me hubieran dado 2 puñetazos en un día. Pero esto no era un puñetazo. Era otra cosa. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe detrás de nosotros.
Carlos salió a grandes zancadas, con las manos en los bolsillos, el rostro estirado en esa falsa sonrisa relajada que llevaba como si fuera colonia. Guillermo dijo como si fuéramos viejos amigos dando un paseo. No quería robarte a tu chico a mitad de la cena. Solo ha habido una reestructuración. Nada personal. Guillermo ni siquiera se giró. No se te da bien esto, Carlos. Carlos parpadeó. ¿Perdón? He dicho, repitió Guillermo, girándose lentamente, que no se te da bien esto. Te esfuerzas demasiado por parecer que tienes el control. Hace obvio cuando no lo tienes. Carlos se rió, pero sonó como si le doliera. No hagamos esto complicado. Ya lo hiciste tú, dijo Guillermo rotundamente. Carlos me miró. Mateo, vamos. No vas a dejar que un momento incómodo se convierta en un gran drama, ¿verdad? Seamos adultos. Di un paso hacia él. Me humillaste delante de un cliente para proteger tus números. Eso no fue incómodo. Fue calculado. Abrió la boca de nuevo, pero Guillermo levantó una mano. Mateo está conmigo ahora, dijo Guillermo. Le estoy ofreciendo una beca vértice. Apoyamos a la gente que sabe mantenerse firme. Carlos se quedó helado. Vi cómo la comprensión lo golpeaba como una lenta caída por las escaleras. ¿Estás de broma?, dijo. ¿Le ofreces una beca basándote en un proyecto? No, dijo Guillermo. Basándome en cómo manejó ser apuñalado por la espalda durante el postre. La mandíbula de Carlos se tensó. Parecía que quería decir más, pero no le salió nada. Se dio la vuelta y se alejó con rigidez, sus tacones golpeando el pavimento con demasiada fuerza. Guillermo lo vio irse y luego se volvió hacia mí. ¿Te interesa?, preguntó. Miré de nuevo la tarjeta, mis dedos apretados con fuerza a su alrededor. Sí, dije. Estoy dentro. Todavía recuerdo mi primer día en la empresa, traje gastado, maletín del portátil roto y más nervios que sentido común. Hace 6 años, los elegí por encima de 3 ofertas mejor pagadas porque el antiguo director ejecutivo, Ramón Cárdenas, me miró a los ojos y dijo, aquí construimos las cosas bien. No rápido, no llamativo, bien. Y lo decía en serio. Ramón participaba en las sesiones de estrategia, paseaba por los pasillos, recordaba los cumpleaños. Había estado buscando ese tipo de liderazgo desde la universidad. Mentoría real, ética real. Bajo su mando, crecimos rápidamente. Pasamos de ser un contratista de nivel medio a un competidor serio. Para el 3er año, había conseguido la cuenta de Cemex. Nadie pensaba que tuviéramos una oportunidad. Preparé la propuesta, volé 2 veces por mi cuenta y cerré el trato después de 4 rondas brutales. Esa cuenta lo cambió todo para nosotros. Nos hicimos un nombre. De repente, estábamos atrayendo el interés de empresas del IPC. Luego Ramón se jubiló. Y llegó Diana Méndez. Sin presentaciones, solo una invitación de calendario y un nuevo título en el organigrama. Lo primero que hizo fue llevar a todos los vicepresidentes a un retiro de alineación de visión. A todos los demás, nos llegó un correo electrónico de 2 líneas y un nuevo conjunto de directrices de marca. No hablaba con nadie por debajo del nivel de vicepresidente. En serio, pasaba a tu lado en el pasillo como si no fuera real. Nunca hacía preguntas, nunca escuchaba, solo hacía cambios y esperaba que las piezas encajaran. Luego vino Carlos Prieto. En ese momento era un gerente de nivel medio. Inteligente, sí, pero novato. Le había tutelado en media docena de lanzamientos. No estaba preparado. No importó. Diana jugaba al golf con su padre. De repente, es vicepresidente de operaciones estratégicas y me dicen que involucre a Carlos más de cerca. Al principio, seguí el juego, intenté ser profesional, pero en un mes me sacaron de 2 reuniones importantes con el equipo de Guillermo. Sin explicación. Luego, mis jefes de proyecto empezaron a ser reasignados. Silenciosamente, uno por uno, pasé de gestionar a 12 personas a 4, y 2 de ellos eran becarios. Lo comenté en recursos humanos. Dijeron que era una reestructuración. Lo dijeron con la misma sonrisa falsa que usas cuando le entregas a alguien sus papeles de despido.
Luego vino el golpe de gracia. Carlos fue puesto por encima de mi división, mi supervisor directo. El tipo que una vez me preguntó cómo escribir un resumen trimestral ahora tenía poder de veto sobre cada decisión que tomaba. Me llamó a una reunión. A puerta cerrada, a media tarde. Mira, dijo, a Diana le preocupa cómo se leen algunas de tus proyecciones. Quizá quieras darles otra vuelta antes de que las enviemos a la Junta. Lo miré fijamente. Los números son limpios, conservadores, en todo caso. Se encogió de hombros. Quizá, pero la historia que cuentan no es la que la dirección quiere impulsar ahora mismo. Ahí fue cuando supe que no querían números. Querían una narrativa. Me levanté. No voy a cambiarlos. Me miró como si me acabara de bajar los pantalones en la iglesia. Entonces quizá dijo lentamente, ya no eres el adecuado. Salí sin responder. La semana siguiente, me bloqueó por completo el acceso a la sincronización de Cemex. Dijo que él se encargaría. Justo en ese momento, debería haber sabido que me estaban tendiendo una trampa. Todas las señales estaban ahí. Pero había estado tan seguro de que mi trabajo hablaría por sí mismo. Tan seguro de que alguien arriba vería lo que estaba pasando. En cambio, entré en esa presentación como un cordero al matadero. Ni siquiera vi el cuchillo en la mano de Carlos. El lunes siguiente, empecé en Vértice. Sin tiempo de inactividad, sin llorar el antiguo trabajo, solo un portátil, una tarjeta de seguridad y una misión que no implicaba hacerle la pelota a nadie para hacer lo correcto. La beca no era un tiempo muerto corporativo. Pagaba mejor que mi antiguo puesto de vicepresidente y me daba total autonomía. Guillermo lo dejó claro. Apoyamos a los que dicen la verdad, no a las marionetas. Mi enfoque era el fraude en las proyecciones, como las empresas manipulan los números para ofrecer a los inversores ganancias a corto plazo mientras desangran la estabilidad a largo plazo. No solo hojas de cálculo. Entrevisté a denunciantes, investigué documentos presentados ante la CNBV y rastreé patrones en 5 industrias. Nunca nombré a mi antigua empresa. No era necesario. Las técnicas eran de manual, acuerdos en cartera inflados, gastos diferidos, ingresos abultados de transferencias internas. Cualquiera que trabajara allí sabía exactamente lo que estaba describiendo. En 3 meses, publicamos nuestro primer libro blanco. Golpeó fuerte. Silenciosamente, pero fuerte. Guillermo se lo envió a su junta directiva. 2 semanas después, retiró el 50% de su negocio de mi antigua firma. Simplemente desapareció. Sin aviso, sin prensa. Por lo que oí, su llamada trimestral fue un desastre. Intentaron tapar agujeros con descuentos y renovaciones de clientes falsas, pero sin los sistemas que yo había construido, sus números se desmoronaron. Se filtraron conversaciones internas. La moral se hundió. La mitad de mi antiguo equipo renunció en 2 meses. Y entonces, 6 meses exactos después de esa emboscada en el estacionamiento, apareció Diana. Sin avisar. Simplemente entró en la sede de Vértice como si fuera su casa. Mi oficina estaba en el 4º piso. Paredes de cristal, escritorio limpio. Se quedó en la puerta con un abrigo de diseñador y unos tacones que probablemente costaron más que mi primer bocho. Mateo dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. ¿Tienes un minuto? No me levanté. Tengo 5. Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, completamente imperturbable. No finjamos que no hicimos un buen trabajo juntos. Lo que pasó no fue personal. Fue un desajuste estratégico. Me reí una vez. ¿Así es como llamas a arrojar a alguien debajo del autobús delante de un cliente? No se inmutó. La junta te quiere de vuelta. Reestructuraríamos a tu alrededor. Título de ejecutivo senior, presupuesto ampliado. Reportarías directamente a mí. Solo temporalmente, por supuesto. Me recliné, con los brazos cruzados. Déjame adivinar. Las consecuencias de Cemex finalmente afectaron al balance. Miró por la ventana y luego de vuelta a mí. La empresa necesita dirección, estabilidad, números reales. Necesitamos que ayudes a limpiar esto.
La miré fijamente durante un largo segundo. ¿Y el puesto en la junta? Asintió. Tendrías voz en la supervisión futura. Transparencia total, dije, excepto por la parte en la que tú sigues dirigiendo el lugar. Sus labios se apretaron. Te estoy ofreciendo una segunda oportunidad para liderar. ¿No es eso lo que querías? No, dije. Lo que yo quería era que gente como tú no fuera ascendida en primer lugar. Se levantó lentamente. ¿Realmente estás rechazando esto? No estoy interesado en arreglar una empresa, dije. Estoy arreglando el sistema que permitió que tu empresa llegara a estar tan mal. Parpadeó una vez, como si las palabras no tuvieran sentido. Luego cogió su bolso y se fue. Sin despedirse. Me quedé sentado un segundo y luego abrí mi portátil. El siguiente informe ya estaba a medio escribir sobre cómo las bonificaciones de los ejecutivos vinculadas a incentivos de crecimiento falsos conducen exactamente al tipo de espiral del que acababa de alejarme. Estaba a mitad de la edición del siguiente informe de Vértice cuando llegó la invitación. Conferencia anual de liderazgo en Monterrey, un gran escenario, un público aún mayor. Todos los ejecutivos con pulso en LinkedIn estarían allí. Estaba programado para hablar sobre la transparencia financiera en los mercados emergentes. El remate, Carlos Prieto también estaba en el programa, como ponente en un panel el viernes por la tarde. Mi turno era justo después del suyo. No parpadeé. Acepté la invitación en menos de 5 minutos. 3 días antes del evento, recibí la advertencia. Sin remitente, solo un mensaje reenviado con mi nombre, la hora de mi sesión y una nota corta: revisa tus archivos. Va a por ti. Ejecuté un análisis completo en la presentación que había enviado al sistema de la conferencia. Parecía bien en la superficie. Diseño limpio, puntos clave, enlaces a fuentes. Pero luego profundicé. Habían intercambiado gráficos manipulados. Las curvas de ingresos estaban invertidas. Los casos de estudio de clientes estaban alterados para parecer fracasos. Y una diapositiva incluso afirmaba una asociación que nunca existió. Ediciones chapuceras, claro, pero suficientes para hacerme parecer un fraude si se reproducían tal cual. No entré en pánico. Limpié la presentación corrupta, reconstruí toda mi presentación desde cero y encripté la nueva versión en un USB seguro. Luego creé un señuelo. Mismo título, mismo diseño con todos los datos falsos, y lo subí de nuevo al portal de la conferencia. Dejé que pensaran que habían ganado. Dejé que vinieran sonriendo a la primera fila. El día de la conferencia, llegué temprano, revisé el sistema audiovisual yo mismo y le dije al equipo técnico que usaría mi propio equipo. Solo entrada HDMI, sin subidas, sin sincronización en la nube. En el momento en que entré al backstage, los vi. Diana con un blazer azul marino a medida. Carlos con un traje gris pálido que probablemente necesitó un bote entero de laca para combinar. Ambos estaban apostados cerca de la sala verde, bebiendo café expreso de cortesía como si fueran los dueños del lugar. Carlos ni siquiera lo ocultó. Espero que hayas traído lo mejor de ti, Mateo. Hoy hay una sala grande. Sonreí. Siempre lo hago. Anunciaron mi nombre. Salí bajo las luces entre aplausos educados. Salón de baile abarrotado. Cientos de responsables de la toma de decisiones. Cámaras por todas partes. Carlos y Diana se sentaron justo en el centro de la primera fila. Conecté mi propio portátil. La pantalla se iluminó, mi presentación real, datos limpios, gráficos a prueba de balas. Ni siquiera miré al equipo técnico. Simplemente empecé. Hoy vamos a hablar del coste real de las proyecciones infladas, dije. No solo de las consecuencias, sino de las trampas que se tienden para silenciar a la gente que alza la voz. Pasé de diapositiva en diapositiva, nítido, directo, cada estadística con su fuente, cada ejemplo documentado. A los 5 minutos, vi a Carlos moverse en su asiento. A los 10 minutos, su rostro se había vuelto del color de las sábanas de hotel. Se inclinó hacia Diana, le susurró algo. Ella no respondió. Pensaban que me tenían acorralado. En cambio, estaban viendo cómo su trampa se desmoronaba en tiempo real. Cerré con un caso de estudio real anónimo,
Por supuesto sobre una empresa mediana que perdió un cliente importante después de falsificar datos de recuperación para impulsar las llamadas de los inversores. El momento no era una coincidencia. El público lo sabía. La mitad de ellos ya había oído los rumores. Me alejé del podio y dejé la última diapositiva en la pantalla. La integridad no es ruidosa, pero deja una marca. Los aplausos llegaron fuertes y rápidos. Ovación de pie desde las filas de atrás. Guillermo estaba en algún lugar entre la multitud, pero no necesitaba buscarlo. Miré directamente a Carlos. Aplaudió 2 veces. Eso fue todo. Su mandíbula estaba apretada como si le doliera moverse. Al bajar del escenario, pasé justo a su lado. Sin apretón de manos, sin palabras. No se merecía ninguna de las 2 cosas. Apenas había bajado del escenario cuando alguien me agarró del brazo. Era Ana. No la había visto en más de un año. Solía ser una de mis mejores analistas antes de que Carlos destrozara mi equipo. Ahora parecía nerviosa, como si no hubiera dormido en días. Tenemos que hablar ahora, dijo, sus ojos mirando por encima de mi hombro. La seguí por un pasillo trasero, pasando la sala verde, hasta que abrió de un tirón una puerta a un armario de suministros que también servía de almacén técnico. Sin ventanas, una bombilla parpadeante. Cerró la puerta detrás de nosotros y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una memoria USB. He estado haciendo copias de seguridad, dijo, con voz baja y rápida. Están borrando los servidores, historiales de proyecciones, registros de auditoría, todo desaparecido, pero tengo los archivos en bruto. Todo, incluidas las facturas falsas. La miré fijamente. ¿Qué facturas falsas? Me entregó la memoria. Facturar a clientes por trabajo que no se hizo. Cobrar de más en paquetes de automatización y luego ocultar la diferencia en las tarifas de servicio. Llevan años haciéndolo. Conecté la memoria a mi portátil y abrí la carpeta de nivel superior. Había hojas de cálculo, registros de tiempo, archivos de algoritmos de coincidencia. Conocía ese formato. Era propietario. Solo para uso interno. Ana retrocedió, con los brazos cruzados con fuerza. También tengo capturas de pantalla. Correos electrónicos de Carlos ordenando la sobreescritura de datos. Ni siquiera los encriptó, solo los borró y esperó que nadie se diera cuenta. Estaba a punto de preguntarle cuánto tiempo llevaba recopilando todo esto cuando la puerta se abrió de golpe detrás de nosotros. Carlos. Entró como si fuera el dueño del lugar, con la cara roja y los ojos fijos en Ana. Pequeña alborotadora, dijo, agarrándola del brazo. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Suéltala, dije, interponiéndome entre ellos. Ni siquiera me miró. Estás acabada, Ana. Estás despedida. Se viene una demanda. Espero que a tu abogado barato le guste el papeleo. Ella intentó liberarse, pero él tiró con más fuerza. No entiendes lo profundo que es esto. Te estás metiendo con gente que no pierde. Ya has perdido, dije. Simplemente aún no lo ves. Lo entretuve, bloqueándole el paso. Cada segundo contaba. Le había enviado un mensaje de pánico a Gabriel tan pronto como vi la cara de Ana. Él sabía dónde estábamos. Carlos me empujó una vez. Nada fuerte, solo lo suficiente para dejar clara su postura. ¿Crees que Guillermo te va a salvar? ¿Crees que este pequeño acto de denunciante te va a convertir en un héroe? No lo hará. No eres nada. Qué curioso, dije. Oí ese mismo tono en tu voz hace 6 meses, justo antes de que me dieras un micrófono y me dejaras destrozar tus números. Su mano se apretó en el brazo de Ana. Fue entonces cuando Gabriel apareció en la puerta. La seguridad del hotel justo detrás de él. 2 hombres, con trajes y auriculares, tipo culturistas. No dijeron una palabra, simplemente se movieron. Carlos intentó disimularlo. Esto es un malentendido. Aléjate de ella, dijo Gabriel rotundamente. Mira, solo estábamos. Lo tenemos en vídeo, interrumpió Gabriel. ¿Todo? Carlos se quedó helado. Sus ojos saltaron a la esquina del techo donde una pequeña lente negra nos apuntaba directamente. Ni siquiera se había dado cuenta.
Ana se soltó del brazo y retrocedió. Temblaba pero no lloró. No dijo una palabra. La seguridad se acercó, agarró a Carlos por los brazos y lo arrastró hacia la puerta. Se revolvió, con la voz cada vez más alta. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que has ganado? Lo miré directamente a los ojos. Ya ni siquiera estás en el tablero. Solo eres ruido. Luchó contra ellos, pero lo sacaron de todos modos, con la cara roja, sudando, maldiciendo todo el camino por el pasillo. Me volví hacia Ana. ¿Estás bien? Ella asintió, todavía en silencio, y luego empezó a tambalearse un poco. Gabriel intervino. La llevaremos al equipo médico, dijo. Ya está a salvo. Le entregué la memoria. Esto es suficiente para derribar todo el chiringuito. Él asintió una vez. Hagamos que cuente. Se llevaron a Ana a la sala médica y yo me quedé con Gabriel. Ambos estábamos en silencio mientras los últimos guardias de seguridad despejaban el pasillo. 5 minutos después, su teléfono vibró. Me enseñó la pantalla. Julia Quintana, presidenta de la Junta. Quiere reunirse ahora. Se estaban moviendo más rápido de lo que esperaba. Para cuando llegamos al salón privado del hotel, Julia ya estaba esperando. Pelo impecable, postura perfecta, tableta en mano. Sin seguridad, sin asistente, solo ella y una taza de té intacta. Levantó la vista cuando entré. Siéntate, Mateo. Me senté. No toqué el café que alguien me había dejado. La sesión de emergencia de la Junta terminó hace 10 minutos, dijo. Hemos despedido tanto a Diana como a Carlos. Con efecto inmediato. La revisión legal está en marcha. Pero no te llamé por eso. Me incliné hacia adelante. ¿Entonces por qué? Necesitamos a alguien que estabilice la empresa. Alguien en quien el público confíe, tanto interna como externamente. Alguien que entienda los sistemas que perdimos y sepa cómo reconstruirlos. La miré fijamente. ¿Me quieres de vuelta? No como empleado, dijo. Como director de operaciones interino, reportando directamente a la Junta. Autonomía total en cumplimiento, estructura de informes, auditoría interna. Tú marcarás la pauta. Dejé que eso calara. ¿Esto no es un truco de relaciones públicas?, pregunté. Julia negó con la cabeza. No, esto es supervivencia. Lo que expusiste públicamente no es lo peor. Los inversores aún no han visto las cifras completas. Cuando lo hagan, necesitaremos credibilidad, y no nos queda ninguna. Crucé los brazos. ¿Tú sabías de algo de esto? Lo sospechaba, admitió, pero Diana mantuvo lo realmente sucio muy oculto. La Junta recibía actualizaciones filtradas. Asentí lentamente. Entonces aquí está mi respuesta. Lo pensaré, pero si vuelvo, será bajo mis términos. Sin medias tintas. ¿Quieres una reforma? Quemaré hasta el último rincón, desde los becarios hasta la planta superior. Ella sonrió, tensa, aprobatoriamente. Eso es exactamente lo que quería oír. Más tarde esa tarde, lo hicieron público. Julia estaba de pie en un podio con el logo de la empresa detrás, frente a una sala llena de cámaras y reporteros. Yo estaba a un lado, detrás de la cortina, escuchando. Hoy, dijo, anunciamos una transición total de liderazgo. Diana Méndez y Carlos Prieto ya no están en la empresa. Con efecto inmediato. Estamos pasando página. Miró directamente a las cámaras. Mateo Hernández ha sido nombrado director de operaciones interino. Con efecto inmediato. La reacción de la prensa fue instantánea. Flashes, murmullos, manos levantándose. Salí cuando me llamaron, ajusté el micrófono y dejé que el momento se asentara. No había ensayado un discurso. No lo necesitaba. No solo estamos cambiando nombres en las puertas, dije. Estamos lanzando una iniciativa de transparencia total. Cada departamento, cada nivel. Divulgaciones públicas, auditorías de terceros, paneles de control en vivo. No más proyecciones infladas. No más hitos falsos.
Recorrí la sala con la mirada y fue entonces cuando la vi, en la esquina del fondo, de pie detrás de la última fila de la prensa. Diana. Sin gafas de sol, sin guardaespaldas, simplemente allí de pie, con los brazos cruzados, los labios apretados en una línea delgada. No interrumpió, no se movió, solo observaba. Continué. El sistema no falló por sí solo. La gente le falló. Eso se acaba ahora. Estamos reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Y esta vez, aguantará. Los flashes estallaron. Los reporteros gritaban preguntas. Me aparté del micrófono, les hice un gesto de asentimiento y salí del escenario. Diana seguía inmóvil mientras pasaba. No habló, solo miraba fijamente como si el suelo pudiera abrirse bajo sus tacones. Ya no dirigía el espectáculo. Lo hacía yo. Apenas había bajado del escenario cuando la sentí detrás de mí. Dime la verdad, dijo Diana. Tú diseñaste todo esto. Me di la vuelta. Parecía vacía, el pelo perfecto, los ojos llenos de rabia. No estaba preguntando. Estaba acusando. No dije. Tú te hiciste esto a ti misma. Yo solo dejé de encubrirlo. Su boca se abrió y luego se cerró, como si todavía estuviera tratando de entender dónde había salido todo mal. Como la persona que había echado por la puerta había terminado con las llaves en la mano. ¿Crees que esto te hace mejor que yo, Siseo? ¿Crees que esto es justicia? No dije. Es un reinicio. Se quedó allí en silencio, luego se fue sin decir una palabra más. Más tarde esa noche, me senté con Gabriel en el bar del hotel. Él estaba saboreando un whisky, tan tranquilo como siempre. ¿Sabías que esto iba a pasar?, dije. No sabía cómo respondió. Pero vi el arco. Me miró, muy serio. Por eso te elegimos. La beca no fue un salvavidas. Fue un espacio para crecer sin que te pisaran. Tú no tendiste la trampa, dije. Negó con la cabeza. Lo hicieron ellos. Tú solo te aseguraste de que la gente estuviera mirando cuando se cerró. 3 años después, fui nombrado director ejecutivo. La iniciativa de transparencia no solo se mantuvo, sino que se extendió. Las empresas con las que solíamos competir empezaron a copiarla. Uno de nuestros paneles de control de cumplimiento incluso fue adoptado por la CNBV como modelo de formación. Ya no vendíamos mentiras. Vendíamos claridad, y la gente pagaba por ello. A veces todavía pienso en esa cena, en la presentación de Cemex, en Carlos sonriendo con suficiencia como si acabara de enterrarme en tiempo real. Pero ese nunca fue mi final. Ese fue el punto en el que dejé de jugar a la defensiva. Él pensó que me había sacado de la foto. Lo que realmente hizo fue darme las tijeras. Mi venganza. Construir una empresa a la que no pudieran volver a entrar, una donde los de su clase ya no pasan del vestíbulo.